Si hacemos un poco de historia sobre el libro, nos encontramos que los profetas Miqueas, Isaías, Oseas y Amós compartieron un ministerio en la misma época y ejercieron el profetismo con reyes como Jotam, Acaz y Ezequías. Solamente con ver el rey del centro, Acaz, nos damos cuenta que es una época muy complicada. Acaz fue un rey que no fue fiel a Dios, que no le dedicó a Dios el tiempo que debía de haberle dedicado, sino que llevó al pueblo a una gran apostasía. La fecha aproximada del ministerio, estamos hablando del año 735 al 710 a.C., justamente prácticamente en la época en la cual Acaz estaba en todo su esplendor. En el libro se muestra, y esto es muy importante, una y otra vez la advertencia de Dios sobre las consecuencias de seguir viviendo una vida apartada de Dios. Y seguir sobre todo por el camino de la idolatría. Y este es uno de los grandes problemas que Israel tuvo antes del exilio de Babilonia, la idolatría. En todos estos casos, de estos profetas, de estos reyes, Israel prácticamente se había apartado completamente de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar la pregunta de esta mañana en un texto realmente precioso que me gustaría compartir con vosotros. Desgraciadamente, en el horizonte ya se apreciaba que este camino les llevaría directamente al exilio de Babilonia. Es decir, es un periodo realmente nefasto. Ahí tenéis los reyes con sus fechas. En el reino del norte era Jeroboam y en el reino del sur, donde estaba Jerusalén, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Más o menos para que tengáis una pequeña reseña histórica. Una idea muy, muy importante que tengamos en nuestra mente para que podamos analizar el capítulo 6 de Oseas es que, fijaos, en el tiempo de Acaz, la profanación del santuario estaba prácticamente en el sitio más bajo prácticamente de toda la historia, desde el año 930 a.C. hasta cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, que sería exactamente aquí. Fijaos que estaba totalmente, el templo se estaba utilizando para idolatría, para falsos dioses, falsos sacrificios. Eso el pueblo de Dios. Por eso son los profetas que anuncian con más vigor que de seguir por ese camino, Dios no tendría otra cosa que hacer que dejarles con sus propias decisiones. Recordar la gran profanación que se hizo en la época de Acaz, para que podamos recordarlo. Y ahí es donde se plantea esta pregunta: ¿qué quiere Dios de ti? De la colectividad a la individualidad. Esta idea, hermanos, me gustaría muchísimo plantearla en esta mañana de nuevo, porque creo que es importante. Dios elige, según su soberanía, elige a un pueblo. A través de Abraham, Dios había elegido a un pueblo. Y le dice en Génesis 12:3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa elección es una elección que es solamente por la soberanía de Dios. Dios no tuvo que consultarle a Abraham para hacerle una promesa. Dios sabía que Abraham iba a responder a esa llamada. Luego hay un segundo momento importante de ese pueblo de Dios, tras el exilio en Egipto, que duró 400 años, donde Dios le hace una de las grandes promesas que me gustaría leer con vosotros en esta mañana, porque creo que es importante que podamos recordar un poco la historia, esa historia maravillosa de Dios con su pueblo. Éxodo capítulo 19, del 1 al 6, y dice: al tercer mes de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios, Dios le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo
a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y sigue diciendo, seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto di a los hijos de Israel. Cuando Dios llama a Israel para sacarlo de Egipto, lo hace no por lo que el pueblo hace, no por lo que el pueblo es ya que estaban en cautiverio, sino por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero ¿sabéis? Las decisiones personales, y aquí es un punto importante en la reflexión de esta mañana, las decisiones personales individuales llevaron al pueblo a una situación totalmente diferente a lo que Dios había diseñado. Por eso hablamos de colectividad e individualidad. Dios llama al pueblo, Dios llama a los seres humanos, pero ¿cómo respondemos los seres humanos a ello? Y así se congenia el tema de la colectividad con la individualidad. Y a pesar de la situación que tenía el pueblo, Dios sigue adelante, Dios sigue con su pueblo y le va a proponer una serie de circunstancias que son las que me gustaría que en esta mañana pudiésemos disfrutar leyendo el capítulo 6 de Miqueas. Lo tenemos situado. Dios les da el santuario, les da la forma religiosa de compartir pues la experiencia religiosa, pero vamos a encontrarnos precisamente con una situación en concreto bastante complicada. Pero hay una solución, que es la que me gustaría compartir con vosotros en este momento. Si miramos el capítulo 6 en conjunto, como siempre solemos hacer, nos podemos dar cuenta que el versículo 8 es el centro. El versículo 8 es lo más importante de todo el capítulo 6. Estamos en Oseas, capítulo 6. Y vamos a analizar algunos detalles que creo que son importantes para nuestra reflexión. Porque nosotros como pueblo, mis queridos hermanos, como pueblo también fuimos elegidos por la omnisciencia de Dios. No nos pidió a nosotros consentimiento. ¿Pero qué espera de nosotros? Espera que individualmente aceptemos el proyecto de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que ir congeniando siempre individualidad con colectividad. Dios elige, pero no impone. Dios designa, pero no obliga, esperando la respuesta de cada uno de nosotros. Pues bien, comencemos un poco una historia preciosa. Solamente vamos a llegar hasta el versículo 8, eso no vamos a entrar a ello. Y vamos a analizar algunos detalles que son importantes. Dios viene a través del profeta e interroga al pueblo. Es un diálogo. No olvidéis, Dios había elegido a ese pueblo ¿para qué? Para que fueran una bendición para todas las familias de la tierra. Ese es el proyecto colectivo. Pero el proyecto individual llevó a que tanto sus reyes como el pueblo se alejara de Dios en esta época, y veréis, como dice el texto, que hay cosas que son realmente significativas. ¿Cómo llegaron a separarse de Dios? Dios habla contra Israel, versículo 1 y versículo 2. Escuchad lo que dice Dios. Levántate, llama a juicio a los montes y a las colinas, escuchen tu voz. Escuchad, montes, el juicio de Dios. Prestad oídos, cimientos de la tierra, porque Dios entra o entabla juicio con su pueblo, se querella contra Israel. Fijaos la forma de comenzar. ¿A quién pide Dios que sea testigo entre él y su pueblo? A la creación. Si miráis en el texto que acabamos de leer, dice que llame a los montes, que llame a las colinas y que escuchen cómo el pueblo se va a defender.
Hermanos, a mí me encanta esta idea. Me gusta mucho. Porque aun sabiendo Dios que yo no tengo respuestas, cuando me equivoco, me las sigue pidiendo. ¿Para qué? Para que me dé cuenta de mi situación. Por lo tanto, se exhorta al profeta, se exhorta a Miqueas, para que presente el caso delante del pueblo con la idea de que la naturaleza que Dios había creado fuese testigo del diálogo entre Dios y su pueblo. Es muy bonito. ¿Sabéis? Miqueas conocía, como lo conocemos nosotros, ese salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento confirma la obra de sus manos. Sabemos que la naturaleza es el segundo libro de Dios. La Biblia es el primero, la naturaleza es el segundo. Es decir, cuando miramos la extraordinaria belleza de un mundo caído, ¿os imagináis cómo sería cuando salió de las manos del Creador? Pues a pesar de eso miramos una montaña que no fueron creadas por Dios, sino que salieron después del diluvio, y todavía vemos una belleza impresionante. Pues fijaos, Dios dice: quiero que la naturaleza sea el testigo del diálogo entre mi pueblo y yo, a través del profeta. Pues bien, fijaos, Dios se va a acordar de toda una historia, versículos del 3 al 5. ¿Cuál ha sido la relación de Dios con su pueblo hasta ese momento? Y hay momentos maravillosos. Dice, versículo 3, pueblo mío. Fijaos, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo no sé, hermanos, si os dais cuenta de la sensibilidad de Dios. El profeta es el que habla de parte de Dios. El profeta no inventa el mensaje. El profeta transmite el mensaje de Dios. Y Dios plantea dos preguntas. Dos preguntas que ¿tiene necesidad Dios de plantearlas? No, pero yo sí. El ser humano sí. La primera es: ¿qué te he hecho? La segunda es: ¿en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Sabéis, hermanos? Cuando Dios hace preguntas en la Biblia, no las hace porque no conozca la respuesta, sino porque el ser humano tiene que responderlas. La primera que aparece en el libro de Génesis, ¿cuál es? ¿Dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba? ¿Sabía Adán y Eva dónde estaban? No. Dios sabía dónde estaban, Adán y Eva no. Fue a partir de ese momento cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían perdido. Pues aquí es exactamente igual, hermanos. ¿Sabía Dios dónde estaba Israel en el tiempo del profeta Miqueas? Sí. ¿Lo sabía el pueblo? No. Por eso estas preguntas son importantes. Y para el pueblo que esperamos la segunda venida de Jesús pronto, las preguntas siguen estando con mucha insistencia. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te ha molestado en algún momento? Y además dice, responde, dame una respuesta. Y recordar la naturaleza como testigo de ese diálogo de Dios con su pueblo. Pues, y empieza todos unos actos preciosos de historia. Dice el versículo 4, pues yo te saqué del país de Egipto, te rescaté de la esclavitud y mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Son actos del prodigio de Dios. Y sigue diciendo, pueblo mío, recuerda lo que maquinaba Balac, rey de Moab, y lo que le contestó Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que comprendas la justicia de Dios. Fijaos, hermanos, qué detalles más bonitos son los que tenemos aquí. Por ejemplo, Sitín. Sitín es el último lugar donde acampó Israel antes de cruzar el Jordán. Cuando salieron de Egipto, fueron por el desierto, acamparon justamente
cuando eran un grupo de esclavos, acampan justamente en Siquín. Pero el texto recuerda también Gilgal, que fue el primer lugar donde acamparon tras pasar el Jordán, el mar. ¿Sabéis que la palabra hebreo significa los que cruzaron el río? Antes no eran hebreos. Antes eran un grupo de esclavos que caminaban hacia no sabían dónde. Sin embargo, fijaos qué detalle más bonito. En Sitín, ¿quién era? Un grupo de esclavos. En Gilgal, ¿quién eran? El pueblo hebreo. Los que habían pasado el río, los que habían pasado el mar. ¿Por su gloria o por la misericordia de Dios? Por la misericordia de Dios. Fijaos, hermanos, qué detalles más bonitos en la historia del pasado. Yo soy, dice Dios, el que os sacó de Egipto, y os mandé a Moisés, a María, a Aarón. Fui el que os llevó hasta el río y os dije, poneos en marcha. Y el paso del río los convirtió en un pueblo que caminaba con Dios. Y todavía siguen estando las preguntas en el recuerdo, ¿eh? ¿Qué te he hecho yo? Explícamelo. ¿Por qué te olvidas de mí? Fijaos qué cosas más interesantes las que nos dice el título. Pues bien, aquí llegamos, hermanos. Versículos 6 y 7. ¿Qué pasó con ese pueblo? Me gustaría, hermanos, que con la tristeza necesaria leamos estos versículos, el 6 y el 7. Porque es la descripción de Israel en el momento en el cual el profeta está hablándole al pueblo. Fijaos, dice, es un tema importante que me gustaría que pudiésemos reflexionar en estos versículos y que me gustaría que no pasásemos por alto, porque es realmente importante que podamos recordar lo que Dios ha hecho, ¿veis? Los actos del pasado y una serie de preguntas que se van a hacer para que podamos entender lo que pasaba en aquel momento. Los versículos son el 6 y el 7. Dice, ¿con qué me presentaré yo ante Jehová? Me inclinaré ante Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. Aceptará Yahvé miles de carneros, miriadas de toneladas de aceite. Daré el primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Mis hermanos, ¿cuándo había dicho Dios que aceptaba el sacrificio de los hijos? ¿En qué parte de la Torá está que Dios quería que se les sacrificaran los hijos, los primogénitos? ¿Veis el sentido negativo de la situación del pueblo? Ellos en ese momento pensaban que la cantidad superaba la calidad. Pero incluso habían adoptado de los pueblos de alrededor el sacrificio de los hijos. Cuando Dios le había enseñado a Abraham que no necesitaba el sacrificio de su hijo. ¿Os acordáis, verdad? Cuando llegó, iba a sacrificarlo, pero Dios le dice, no. Se dio la vuelta y encontró un carnero que estaba enzarzado y le sustituyó por el hijo. Pero se olvidaron de eso. Fijaos, hermanos, ¿con qué me presentaré yo a Jehová? Me inclinaré ante Dios de lo alto, me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará Jehová miles de carneros o miriadas de toneladas de aceite? ¿O el regalo de una madre que por amor trae a sus hijos a este mundo?
¿Acaso Dios quiere que se sacrifiquen a esos hijos para aplacar la ira de Dios? Mis hermanos, ¿qué visión está dando el pueblo aquí? ¿Qué visión está dando el pueblo sobre Dios? ¿Qué tipo de Dios es el que ellos sienten en ese momento? Es un Dios pagano. ¿Lo veis así? Es un Dios pagano. Es un Dios que hay que aplacar la ira porque va en contra del pueblo. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Fijaos, hermanos, es muy interesante cómo se va a desarrollar el texto. El holocausto, por ejemplo, son los sacrificios completos, donde se incineraba completamente al animal. Había otros que eran menos cruentos, este era el que más. Las ofrendas de aceite eran muy importantes, pero no hasta el punto que ellos habían hecho. Y la pregunta del centro, hermanos, ¿cuál es la religión que pide Dios? Estamos en el versículo 8. Y aquí tenemos, hermanos, el verdadero sentido de la religión. Hay quien dice que la religión del Antiguo Testamento era la religión de las obras. Eso no es cierto. Nadie ha llegado a agradar nunca a Dios por hacer una cosa o hacer otra. Porque nuestras obras son, sí, simplemente, como trapos de inmundicia. Sin embargo, el Señor, hermanos, nos explica algunas cosas que son importantes. Vamos a leer el versículo 8. En algunas versiones, y desconozco el motivo, no sé por qué, pone solamente 2 cosas, pero en hebreo son 3. Hay versiones que las conservan, otras no. Os lo voy a leer palabra por palabra, ¿vale? Este sí lo he traducido para nosotros en esta mañana. Fijaos, se ha explicado a ti, ser humano, lo que es el bien. ¿Y qué pide de ti? Pide 3 cosas. Obrar con justicia, amar la misericordia y humillarte y caminar con Dios. Si tenéis una versión donde solamente hay 2, desconozco por qué los traductores no mantuvieron la idea original. Hermanos, analicemos esto, porque esto es el sentido más amplio de la religión. Y es posiblemente el mejor resumen de todo el Antiguo Testamento sobre lo que es la verdadera religión. No es la cantidad, es la calidad de la relación. Y sabéis, hermanos, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo exactamente igual. Muy bien, el bien. Aquí lo tenemos. La primera vez que aparece en nuestras Biblias, en la distribución de los libros, la palabra bien es en Génesis. Génesis capítulo 1. Si os acordáis, cuando Dios vio su obra, dijo, bien, top, bien, bueno, lo que funciona bien. Por eso este texto se puede traducir también, se ha explicado a ti, ser humano, lo que funciona bien según el criterio de Dios. No son los sacrificios, y los sacrificios en tiempo de Miqueas estaban en vigencia, no estaban todavía terminados. Pero no, Dios veía que su pueblo se perdía en sus propios conceptos y se olvidaba de la relación personal. La religión bíblica, hermanos, siempre es una religión personal, siempre. Nunca es una religión a través de los actos, sino a través de la inteligencia. Por tanto, se ha explicado a ti, ser humano, a ti, hombre, lo que es el bien. Lo que funciona bien es el criterio de Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? En primer lugar, obrar con justicia. En segundo lugar, amar la misericordia. Y en tercer lugar, humillarte y caminar con tu Dios. ¿Qué os parecen las 3 propuestas? A mí me parecen realmente espectaculares. La respuesta que Miqueas dio, desde luego, no convencía a Dios. Millares de carneros,
millones y millones de litros de aceite, por cierto, no sé dónde lo sacaban, e incluso el primogénito de las entrañas de una madre. Y Dios le planta o le plantea el plan de salvación. Y aquí tenemos estos 3 puntos importantes. Y esto es lo que funciona bien, hermanos. Lo que no sea esto no es una religión bíblica, es una religión pagana. Aunque se amolde con una fachada de algo que funciona de otra manera. La justicia, en primer lugar. ¿Qué es la justicia en la Biblia? La justicia, y permitidme que lo plantee así, es lo más injusto del mundo. Si nuestros actos no valen, aunque son necesarios, ¿por qué Dios me salva? Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el acto de misericordia por el cual Dios pasa por encima nuestra, porque además tendría que pasar por encima nuestra. No me refiero a que anule nuestra voluntad. Y nos salva. La justicia siempre se imparte en el santuario. Siempre. La justicia es el acto por el cual Dios, funcionando el santuario correctamente, se le aplica al ser humano. ¿Merezco yo la salvación? Yo no. En vuestra vida no me meto. Yo no. Sin embargo, a través del plan de salvación, no por la cantidad, sino por la calidad, el Señor me salva. En segundo lugar, amar la misericordia. Esta es una frase muy curiosa. El término misericordia, el término hebreo Gesed, significa algo así como la capacidad que Dios tiene de resolver los problemas del ser humano. ¿Y cómo me llego yo a ese regalo de Dios? Fijaos en el texto. Amar la misericordia. Si la misericordia es la capacidad que Dios tiene de resolver los problemas del ser humano, ¿qué significa amar la misericordia de Dios? ¿Cómo entendemos esa expresión? Desear profundamente que sea Dios el que resuelva mis problemas y no yo resolver los problemas de Dios. La religión por las obras es la religión que quiere resolver los problemas de Dios. Hago. Y cuanto más hago, ¿cuál es la consecuencia? Más necesito. Sin embargo, la relación es una relación de amor. ¿Deseo profundamente, hermanos, que Dios resuelva mi situación? Eso es amar la misericordia. Y en tercer lugar, ¿sabéis? La expresión bíblica en el Antiguo Testamento para una vida de creyente es caminar con Dios. ¿Recordáis algún personaje bíblico del que se dice que caminó con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Ese es el sentido de religión. Nosotros estamos más imbuidos por conceptos del Nuevo Testamento, que son correctos, pero la primera idea que el texto o la Biblia nos da es precisamente esta. Es caminar humildemente junto a Dios. Hermanos, ¿qué pero hay que ponerle a una religión así? ¿Qué problema presenta una religión así? Guardar la ley de Dios es la consecuencia de esto, pero no es el medio. Porque si yo mi relación con Dios la limito solo a la ley es insaciable y llegaron incluso a sacrificar niños cuando Dios nunca lo había pedido. Sin embargo, lo que funciona bien, hermanos, es obrar con justicia, amar la misericordia y caminar cada día junto a Dios. Ese es el sentido de la verdadera religión. Esta es la propuesta que Dios hizo para el pueblo de Israel. Desgraciadamente, según hemos visto en la gráfica anterior,
Israel siguió en su devenir histórico y acabó en el exilio. Y cambió completamente la historia de Israel con la entrada de Nabucodonosor. Pero hermanos, podemos hacer una lección o podemos extraer una lección de este texto. Nosotros creemos y sentimos que Dios llamó a un pueblo para ser el pueblo del tiempo del fin. Basándonos en Apocalipsis 12, 13, 14. ¿Conocéis? Lo nombró por su propia soberanía. No contó conmigo, ni contó contigo, para que la iglesia adventista fuese la iglesia del final del tiempo. Pero ¿qué tipo de religión es la que pretendemos mantener con Dios? ¿Es una religión basada en lo que es el bien o es una religión basada en lo que el hombre cree que es esa religión? ¿Ha cambiado algo? Obrar con justicia, amar misericordia y humillarse y caminar junto a Dios, ¿ha cambiado algo? Aquí de nuevo, hermanos, tenemos una misma historia. La historia en este caso se repite. Dios elige a un pueblo para el final del tiempo que va a entrar en la Canaán celestial y que estamos acampados frente a la tierra prometida. A esa tierra prometida, ¿vamos a llegar por nuestros méritos o por la gracia de Dios? Mis hermanos, ¿somos conscientes de eso? Pues solo el Señor te pide tres cosas. Que siga siendo válido en tu vida la obra de Jesús en el santuario del cielo, la justicia. Que ames profundamente ese regalo que Dios tiene para ti, de que Dios tiene capacidad de hacerte feliz, de darte la perspectiva de la salvación. Y en tercer lugar, humillarte. En la Biblia, hermanos, la humillación no es negativo, es positivo. Es dejar que Dios transforme tu vida, es dejar que Dios transforme no solo tu vida, sino la mía. Es que es muy fácil hablar de tu vida, pero es mi vida. Y por igualdad, la tuya. Dejar que Dios transforme nuestra mente, transforme nuestra estructura mental, porque al cielo no se llega por cantidad, al cielo se llega por calidad, por la obra de Jesús en tu vida. Y no olvides, sigamos caminando con Él, humildemente, hasta que vuelva en las nubes de los cielos. Hermanos, no hay otra fórmula nada más que esta. La Biblia lo explicará de una manera, lo explicará de otra según las circunstancias, pero no hay otra fórmula. Repito y concluyo. Se te ha explicado a ti, ser humano, lo que funciona bien. Obrar con justicia, amar la misericordia y humillarte y caminar junto a Dios. Hermanos, ¿qué os parece si con la nueva perspectiva de un nuevo año dejamos atrás lo que ha pasado y caminamos con Dios? Porque estaréis de acuerdo conmigo en una cosa, que el 2018 estará más cerca de la venida de Jesús que el 2017. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Amén.